pues hoy tenemos el gusto de entrevistar al señor Saúl Contreras Beltrán, que es el director del periódico La Marcha. Y bueno, empecemos con las preguntas. ¿Cuál es una de las ventajas de trabajar en el periódico y no en otros medios? Claro, muy buenos días, Lupita y Fausto. Gracias por invitarme a esta charla. Antes que nada, soy Saúl Contreras Beltrán, nativo de aquí de Jalapa, y me inicié en el periodismo hace 30 años en el desaparecido Sol Veracruzano, que estaba en la Avenida de las Américas. Posteriormente fundamos con un grupo de compañeros el periódico Marcha, Información y Análisis, que duró 17 años en circulación. ¿Cuál es una de las ventajas de trabajar en el periódico y no en otros medios? Pues algo muy fundamental es la credibilidad. El periódico está considerado como uno de los medios más confiables que a veces contrasta con las redes sociales, porque las redes sociales son flachazos que te dan, pero muchas veces esa información, todos nos convertimos en periodistas en el momento de escribir, todos, es una comunicación que tenemos, lo que estamos haciendo nosotros es comunicación, comunicar la palabra, los hechos. Entonces todo eso, a veces quienes te dan esa información es falsa la información. Por eso es la credibilidad que tienen o que debemos de tener los periodistas, y se gana a través del tiempo, a través de los hechos. ¿Cómo se hace un periodista? Yo siempre he dicho que se hace en la nota roja, porque se convierte en un periodista investigador y va a los hechos y narra lo que está pasando y va a investigar por qué fue ese homicidio, por qué la pipa se llevó un vehículo y mató a 6 personas, y tenemos que ver quiénes son esas personas y dónde vivían y a qué se dedicaban y todo. Ese es el periodismo que tú vas investigando. Hoy en día es muy difícil por las situaciones de inseguridad que se vive, pero lo más importante es la credibilidad. Antes en un medio impreso nos peleábamos por las 8 columnas, que era lo máximo para un periodista, salir con una exclusiva de 8 columnas. Hoy no se puede, a veces sí se puede, pero a veces es muy, por las circunstancias que le vuelvo a repetir, de la inseguridad, de las trabas que nos ponen, las fuentes que tenemos que investigar, no se dan las cosas. Pero esas son las ventajas. Claro. Usted menciona medios de comunicación como las redes sociales, sin embargo, nos gustaría preguntarle qué medio de comunicación masivo cree que se enlaza de mejor manera con el periódico. La televisión, aunque está un poquito confusa, que se enlaza. Yo creo que se enlazan los medios tradicionalistas, la televisión, la radio y la imprenta, o sea, los periódicos impresos. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahí hay todavía un núcleo muy importante de lectores que les gusta el café y el medio impreso. Pero ese es el enlace que hay con el medio de comunicación masivo, es entre el periódico, que se puede enlazar a la perfección con todo, porque somos comunicación, nosotros venimos a comunicar, ¿no? Y un comunicador no se puede cerrar a nada. Dicen, ¿quién hace el medio? ¿O quién hace al periodista? ¿El medio hace al periodista o el periodista hace el medio? Yo creo que vamos de la mano para sacar información veraz, oportuna. Y les pongo un ejemplo aquí. En el 85, el terremoto del 85, creíamos todos, ustedes a lo mejor todavía no nacían, que se había devastado, se había destruido la Ciudad de México. Y no había medio que pudiera informar oportunamente, hasta que salió Jacobo Zabludovsky. ¿Ustedes han oído hablar de Jacobo Zabludovsky? Bueno, pues salió con su teléfono satelital y informando, y fue cuando nos dimos cuenta
de la magnitud que había pasado en ese terremoto lamentable en el que murió mucha gente. Pero tuvimos que esperar hasta que nos lo diera y al otro día esperar al periódico para que nos diéramos cuenta de la impresionante foto que saca Excelsior y el Universal y todos ellos. Bueno, ahora compárenlo con el nuevo terremoto del 19, ¿no? Bueno, 17, del 17, que fue el 19. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vimos? Sí, no, todo estaba En tiempo real. todo. En tiempo Helicópteros. real estábamos viendo cómo se venía abajo un edificio. En tiempo real estábamos viendo a los heridos, en tiempo real estábamos viendo todo, lo que no vimos en el 85. Esa es la pequeña gran diferencia de las nuevas comunicaciones, las famosas redes. Bueno, es muy importante lo que usted nos menciona. ¿Y usted cómo cree que el periódico ha abordado la migración de los medios de comunicación hacia los nuevos paradigmas que nos pone el Internet hoy en día? ¿Cómo cree que el periódico ha abordado la migración de los medios de comunicación hacia los nuevos paradigmas? El periódico ha migrado al Internet desde el primer día, al crear los portales, ¿no?, de los periódicos en las diversas plataformas de Internet, redes sociales, etc. Hoy en día transmitir y o dar la noticia desde desde el Face, desde el tweet, de lo que llamamos redes sociales, si es que se está en el lugar de los hechos, lo das en el momento oportuno, es lo que yo les estoy diciendo de lo que pasó en el 17, ¿no? Entonces, tenemos obligadamente como medios impresos que fusionar, que entrelazarnos. Claro, económicamente hay una pérdida muy grande y de lectores también en el medio tradicionalista, en el medio de comunicación que llamamos nosotros periódico impreso. Porque hoy en día hay una gama de lectores jóvenes que lo único que hacen es verlas. Se murió fulano, y hay, pero no investigas de qué se murió, o de qué le pasó, o quién es el gobernador y de dónde viene. Ya ustedes saben que es Cuitlavo, y punto, y se acabó. Esa es la nueva gama de lectores. Tenemos que, como periodistas, obligar a los jóvenes a que hagan trabajo de investigación, a que hagan trabajo, o que lean más libros, periódicos, revistas, que ya están en peligro de extinción. Ese es. Claro. Entonces, desde el primer día creo que muchos medios son los que se entrelazaron. Ahí tienen El País, el New York Times, todos están en su página y ahí está su periodismo. Usted habla de los distintos tipos de lectores, de los que leen en línea y leen el periódico impreso. Sin embargo, quisiéramos saber qué noticias cree que tienen mayor alcance, aquellas publicadas en los periódicos impresos o aquellas en los portales digitales. Tú acabas de dar la respuesta. Depende al tipo de lector que vayamos. Si vamos con una persona de la tercera edad que le gusta tomar su café y agarrar su periódico, se chuta todas las noticias, ¿no? Los reportajes, las entrevistas, la crónica, que no se puede hacer a veces sí se puede hacer en las redes sociales, pero que muchas veces por la dinámica del trabajo los jóvenes nada más leen los encabezados. El periodismo es una pirámide invertida. Lo más importante lo tienes que decir en la cabeza y de ahí te vienes con lo no menos importante hasta que terminas. Por eso al lector siempre lo tienes ahí cautivo. Pero depende, mira, el Reforma está haciendo un gran periodismo y el Reforma tiene sus plataformas digitales y tiene su medio impreso. No sé si económicamente les resulta, pero yo tengo entendido que cuando empezó Reforma, al corresponsal de Jalapa, Saúl Ramírez, le daban una tarjeta de 8,000 pesos o 9,000 pesos para gastos. Y decían, vete a Coatzacoalcos que se inundó, vete a Tabasco porque la gente está muriendo. Y él a veces hasta en avión los mandaba. Hoy ya les retiraron ese apoyo. Entonces económicamente también les ha afectado. ¿Ok?
Claro. ¿Queda? Sí. ¿Sí se entiende? Sí, de hecho usted nos menciona pues muchas, en esta pregunta que mi compañero le hizo, usted menciona muchas cosas importantes acerca del periódico, pero ¿usted cuáles cree que son los pros y los contras de las plataformas digitales e impresas, o sea, las noticias que se dan en esos medios? Mira, yo hice aquí un pequeño resumen. Dice, los pros de las imprentas, de las impresas, es la credibilidad, el fomento de la lectura, noticias extensas y más personales. Llega a personas sin acceso a un celular o internet. Las desventajas es que es el tiempo en el que sale la impresión y llega a la audiencia. Los pros de los digitales es la rapidez con la que se comunica la noticia o hecho. Las desventajas, la veracidad de la misma, porque te la están dando ahí y quizás al rato dicen corregimos, pero aquí en la era digital la puedes corregir, ¿no? Saúl se tomó un café con leche entera y al rato, oye, no fue entera, fue deslactosada. Tienes esa herramienta de borrar, de cambiar, es decir, ¡pum! Ay, entonces no lo tomó con leche, no, lo tomó con otra leche, otro tipo de leche. En el impreso no. En el impreso si te equivocas, pues hay la nota aclaratoria, ¿va? Ahora pues. Claro. Hablando de eso, los periodistas, o sea, ha cambiado su trabajo a redactar notas impresas y redactar notas digitales. ¿Cuál cree que es el mayor reto que estos tienen para adaptarse a las múltiples plataformas? Mira, si eres periodista, ningún reto. Ningún reto, porque tú vas y lo mismo, nada más lo resumes y lo plasmas, lo registras, ¿no? Ya que la mayoría ha ido evolucionando conforme se ha hecho esta nueva forma de comunicar, porque ahora la mayoría cuenta con un celular o la televisión, entonces, y la radio, que son medios importantes y que bueno, decían que hay que resumir la noticia y la pones en tu portal, pero no vas a hacer la historia que vas a plasmar en un medio impreso, ¿no? Entonces no creo que haya ningún problema. Si tú estás preparado, a lo que te pongan le tienes que entrar. Miren, yo les cuento algo. Cuando nosotros comenzamos con una máquina mecánica. ¿Saben lo que es eso? Bueno, una máquina de escribir. Taca, 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 taca. Y ahí hacemos nuestras notas. Y nos decía el jefe de redacción, cuartilla y media. ¿Saben lo que es una cuartilla? Una hoja y media. Y ahí teníamos que resumir todo. Después vino la era digital. Entonces ya, antes íbamos a cubrir un evento, por decir algo, el ritual de los brujos de Catemaco, y teníamos que buscar un teléfono público porque no llevábamos celulares. Y desde ahí, señoras y señores, estamos en la ciudad de Catemaco, estamos a punto de empezar con el ritual de los brujos, que es que matan una gallina y un chivo y hacen una fogata y todo. Y tenías que escribir, y acá tenía que estar alguien que te estuviera copiando esa información. Hoy ya no, hoy agarras el celular, ¡zoom! ¿Va? Entonces no hay reto. Los retos siempre van a venir y son bien emocionantes, son importantes, pero esos retos ustedes ya nacieron en la era digital. Claro. Y a ustedes se les va a facilitar muchas cosas que antes no había. Hoy quitas y pegas, hoy pegas y quitas. Antes no. Antes terminabas tu nota y tenía que pasar un proceso de producción que si se te borraba en el cerebro tenías que volver a empezar a hacer la nota y luego pegarla. Eso sería muy importante que ustedes lo vieran, pero yo creo que sí lo van a ver. Adelante. Bueno, sabemos que el periódico ha formado parte de nuestras vidas desde inicios de todo lo que ocurre en el día con día, pero ¿usted cuál cree que es el problema más común que tiene el periódico a la hora de ser publicado en un medio digital? ¿Cuál es el problema más común que presenta Brenda? Pues el detalle que se da en la noticia, ya que en el medio digital dura unos segundos, o bien la audiencia solo lee el encabezado, lo que yo les decía, y pasa la nota.
Entonces, ¿cuál es el problema más común que se presenta del periódico? Es ese, son los tiempos de producción, los tiempos de edición que se tienen que tener. No hay van de la mano, y tú dices, bueno, ¿cuál es el problema más común que presenta el periódico a la hora de ser publicado en un medio digital? Los tiempos. Porque tenemos que salir con un periódico a las 2 de la mañana para que circule. Y a las 2 de la mañana, si ocurre una noticia bomba, tienes el apoyo del internet, Claro. y la das, ¿no? Pero obligas al periodista a ir al lugar de los hechos para investigar más profundamente en lo que se tiene que dar al público. Claro. ¿Queda? Sí. Ok. Bueno, pues ha surgido muchos cambios con este medio de comunicación, pero en su opinión, ¿cree que el periódico pueda desaparecer en su presentación de imprenta y quedarse en su nueva versión digital, y por qué? Va a suceder, ya está sucediendo. Aquí en Jalapa han desaparecido Marcha, AZ, Diario Política y muchos más medios. Digo, es impresionante y es sorprendente cómo el gráfico de Jalapa sigue adelante, y el diario de Jalapa, pero el diario de Jalapa tiene un subsidio de la cadena Avanzón Editorial Mexicana. Pero todo indica que conforme vayan surgiendo las nuevas generaciones de jóvenes, de niños, de jóvenes que ya casi nacen con una tableta, los periódicos tienden a desaparecer. No a corto plazo. Algunos están agonizando en este momento. Y hablo que es el recurso con el que se tiene que hacer. Y hay una diferencia muy grande entre la publicidad que tú cobras en un medio impreso, ahora en los digitales, porque es abismal. Entonces no alcanzaría el recurso para poder solventar los gastos de ese medio impreso. Es muy caro. Les hablaba yo hace rato de 300,000 pesos y me quedo corto al mes, con pago de impuestos, seguro social, Conavit, papel, tintas, láminas, y que ya ahí ha venido evolucionando, ¿no? Ya toda esa tecnología ya no es agarrabas y ponías la lámina ahí, la limpiabas para que ya ahí se veía y se reflejaba, ya aquí está la de 8, ya llevabas las láminas a la imprenta para poderlas ya sacar el periódico. Hoy ya no, hoy ya directamente mandas y ya sale la placa. Muchos procesos se han acortado, pero de todas maneras es muy costoso. Entonces yo creo que a largo plazo sí van a desaparecer. ¿Y cuál cree usted que sería el impacto de esto? O sea, no lo menciona, pero el impacto de ya no tener ese periódico, de ya no poder verlo y ese tipo de cosas. Me creerán que yo tiene 5 años que no agarro un periódico. Todo lo veo aquí, digital. Claro. Impactos son muchos: desempleo, Claro. cierre de empresas, desempleo. Pero una cosa de lo que ustedes me preguntan aquí, una cosa lleva a otra. Claro. ¿Qué es? Pues que tenemos que ser capaces de emigrar, de trasladarnos a la nueva era, a los retos de las nuevas tecnologías, de las nuevas comunicaciones. Eso tenemos que hacer. Hoy en día hay mucha gama de cómo comunicar. Todo es comunicación, lo que estamos haciendo nosotros, el que ustedes se comuniquen con sus padres, el que ustedes se comuniquen con el novio, con la novia, todo es comunicación. Todos hacemos comunicación. Y tenemos que enfocarnos ahora a que esto, la era digital, sea de una manera transparente y que sea veraz. Porque hay muchas noticias. El internet es un arma de doble filo. Tienes lo bueno, lo malo, lo regular, y tenemos que enfocarnos a eso. Hay periodistas buenos, hay periodistas chambones, hay periodistas, como todo en la vida, que dan falsas noticias. Pero esa es la credibilidad que se tiene que ganar el periodista.
todos los periodistas, ustedes que son las nuevas generaciones, tú ya dices, yo quiero ir hacia la publicidad, ¿no? Yo quiero ir hacia la revista de modas, te tienes que especializar en eso. Y va a ser un trabajo arduo, no, nada en la vida es gratis, pero se da. Y se da. Tengo un amigo, Ramos, no sé si lo conozcan, que está narrando los partidos de la NFL en Estados Unidos, que él nació aquí y es de la Náhuatl, las Panteras se llama el equipo de la NFL, y es un orgullo. Entonces, ábranse paso. No es fácil, no es fácil. Ahora ya son otros tiempos, ya no es el cubrir la nota roja, porque todas estas armas nos sirven cuando las utilizamos para bien. Sí, el impacto es grande, hay mucho desempleo, pero tenemos que adaptarnos a todo. Claro. Y bueno, no sé, espera, ¿algo que se quiere concluir a esto? Pues yo les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta para esta entrevista, y con conocimiento de causa les digo que es a veces triste cerrar un medio de comunicación donde había 70 elementos, donde teníamos corresponsales, pero a veces no somos capaces de nutrir a nuestros medios de publicidad, que es la que mantiene la columna. Dicen que los editoriales son la columna vertebral de los periódicos, pero yo creo que es también el asunto de la publicidad. Si no te entra publicidad no puedes hacer nada, y lo vemos en nuestras casas ahorita con la pandemia. Si no te entra dinero, ¿con qué ojos puedes hacer las cosas, no? Entonces es lo mismo con los medios, y a veces con mucha tristeza tenemos que bajar la cortina y tenemos que migrar a esto, porque bueno, siempre vamos a ser periodistas, ¿no? Siempre vamos a comunicar, siempre vamos a tener el gusanito de comunicar. Si a ustedes, yo no sé si en sus familias hay comunicólogos o comunicadores, o a ustedes les nació ser periodistas, ahora se dice que comunicadores, ¿no? Comunicólogos, ¿no? Entonces, si a ustedes les nació porque a ustedes les gusta, háganlo. Porque no, a veces en el tercer semestre uno dice, ya me retiro porque no me gusta esta carrera. Porque ya hoy en día no hay la orientación vocacional. Entonces yo les agradezco mucho. Yo creo que es su primera entrevista, entonces Sí, yo recuerdo que la primera entrevista que hice fue un fiasco, porque entrevisté a un funcionario, en paz descanse, y me dijo, mira, chamaco idiota, váyase a capacitar, váyase a leer, y luego viene y me entrevista sobre los temas que quiera. Pasamos por todo, y no me da vergüenza decirlo. Tengo una carta que me pusieron ahí, y la guardo con mucho orgullo porque dice difamador. Saúl Contreras es un difamador. Ya que todo dar, por dar veracidad y por dar la noticia con oportuna y veraz y transparente, me dicen difamador. Algo sería que sea corrupto, me extorsionó, me pidió dinero, ¿no? Claro. Entonces la guardo con mucho cariño, porque esa es la pequeña gran diferencia. Cuando tú tocas callos de quien está haciendo malas cosas y se lo señalas, siempre va a haber un respingo. Ahora la sangre ha llegado al río, han matado periodistas, que lamento mucho, pero que tenemos que seguir adelante. ¿Va? Claro. Pues le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista y pues todos los conocimientos que nos pudo dar aplicados a este medio de comunicación. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por esto. No, hombre, estoy a sus órdenes.